Honras. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, no sé si hay cuenta. No tenemos cuenta, Vale. Presidenta. Entonces le vamos a dar la bienvenida a la directora de presupuesto. La vemos por ahí. Muchas gracias, senadora. ¿Cómo está, directora? Tuvimos una sesión el día lunes para ver un proyecto de ley que habla del Internet como bien público. Y surgieron varias dudas porque nos tocaba ver un artículo a nosotros, en particular, que era el artículo 28 bis, si no me equivoco, la secretaria me puede corregir, y que establecía la facultad al presidente para consignar en la ley de presupuesto recursos para cumplir con el objetivo de acceso y de conectividad. Y la verdad es que los colegas, en general, de la comisión, el senador Monte, el senador García, que no está acá, estaba llamándolo yo a ver qué pasaba, coincidían en que la verdad es que era casi innecesaria esa norma y que nos gustaría saber desde el punto de vista de la Dirección de Presupuesto, y aprovechamos de felicitarla por su nombramiento y desearle éxito, por cierto, además, segunda mujer en ocupar este cargo, ¿cuál es la consideración que se hace para cumplir con el objetivo de lograr conectividad en nuestro país, en consideración a que hoy día tenemos no solo zonas de completo silencio, que están en distintas comunas del país, también la metropolitana, el Maule, Biobío, Valparaíso, sino que además no existe hoy día acceso real para las familias en la última milla, vale decir, que llegue a los hogares, y eso ha hecho que la imagen de esta niña arriba del techo se haya popularizado tanto, ¿no?, para poder acceder a conectividad, y la pandemia ha dejado al descubierto o desnuda la realidad de la falta de conectividad. Las empresas han competido en materia de lograr espacio, ¿no es cierto?, en el mercado, pero no ha habido, desde el punto de vista de la cobertura, una cobertura que permita que todos y todas puedan acceder a esto que hoy día pasa a ser, en otros países, una garantía constitucional y que probablemente va a estar dentro de los debates de la nueva Constitución. Entonces, el sentido de invitarla, directora, es saber qué es lo que pasa con los fondos, los recursos, qué es lo que está pensando hacer el gobierno, y a lo mejor es una pregunta un poco pretenciosa para quien está recién asumiendo el cargo, pero tenemos que votar esto el día jueves, vale decir mañana, y los colegas querían escuchar su opinión. No sé si los interpreto, si alguien quiere agregar algo más, antes de dar la palabra a la directora. Senador Montes. Yo también me sumo al saludo a la nueva directora. Espero que tengamos el tiempo que sea el mejor trabajo posible. Es un tiempo muy difícil y además que hay que preparar el presupuesto el próximo año y ya están saliendo muchas inquietudes y ya en varios temas. Bueno, este es un tema que lleva harto tiempo discutiéndose por distintos lados y estamos atrasados, ¿eh?, en todo lo que se refiere a tener un sistema mucho más expedito y mucho más fuerte. Y uno podría decir, en primer lugar lo tenemos atrasado en las escuelas, porque pensábamos mucho tiempo que esto estaba, que existía, porque se nos dijo que veníamos avanzando, y resulta que estamos atrasadísimos. Entiendo que se acaba de firmar un convenio para estos efectos y que se va a avanzar, pero en otros países lo hacen a otro ritmo. En segundo lugar, mucha preocupación por las familias, porque hay muchas familias que en este país no tienen conexión, y no solo en lo rural, que se ha ido avanzando, pero hay una parte importante de Santiago que no tiene conexión, y de mínima calidad. Entonces nos preocupan los recursos. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo en varios países en materia de reactivación económica, que el tema de programas de conexión de las pymes al sistema de una manera con tecnologías modernas, incluso gratuitas, de tal manera que se puedan modernizar, es un mecanismo que prepara otra etapa. Bueno, en todo esto nos interesa saber la política del gobierno y queríamos hacer esta conversación para dejar en claro que en el presupuesto y en todo lo que se puede ahora, se haga. Si usted mira el acuerdo de noviembre del año pasado, esto se mencionaba con una perspectiva fundamental de la reactivación y de enfrentar las condiciones. Entiendo que había algo, pero muy poco a nivel escolar. Bueno, entonces ese es el sentido. El proyecto dice que va a distribuirse el fondo, ¿cómo se llama? El fondo para las regiones. El fondo para las regiones costó mucho sacarlo adelante y todos los años es una tortura que la Dirección de Presupuesto le asigne más recursos. Eso ha sido siempre así.
Y ahora se dice, de este fondo se va a destinar una parte para un subsidio que se va a definir después. Bueno, nos preocupa esa definición también, porque aquí son dos objetivos distintos. ¿Ah? No son exactamente los mismos completar la red en el país que llegar a los colegios, a la familia y a las pymes con esto. Ese es el sentido, Presidenta, que yo quería reforzar lo que usted dijo. Además que hay un señor subsecretario aquí presente, creo que si podría saludarlo a pesar de que está con máscara, que ahora es ilegal, eso anda con máscara. Es que yo creo que tenemos que hacerle un reconocimiento de segunda o segundón. ¿Cuánto nos demoramos en aprobar la ley de los enmascarados, señora Presidenta? ¿Cuánto nos demoramos? Para que vea. Colegas, ¿le damos la palabra a la directora o quieren agregar algo más? Senador Coloma. Yo quería simplemente, presidente, saludar a Cristina con todo el cariño y el convencimiento que va a tenernos muy bien en la Comisión de Hacienda. Ella tuvo varios años sentada exactamente en la Comisión de Hacienda con la categoría de asesoría y pudimos ver siempre, digamos, sus condiciones, características y sensibilidad. Así que yo tengo mucha fe en que nos va a ayudar. Ahora, también es bien ortodoxo, ahí está bien, cuida los recursos, no es dispendioso, está bien que sea así, pero creo que tiene buena sensibilidad y ha visto cómo hemos podido trabajar cuando tratamos de avanzar en algo porque estamos súper convencidos en eso, y eso creo que es una garantía. Lo que sí, estimado senador Montes, lo que más le gusta en el mundo es el presupuesto. Así que ahí este año sí que vamos a ver un director de presupuesto que se va a conocer hasta la última glosa de las glosas y puede estar varios días sin descanso, digamos, en esta pega. Así que ahí vamos a ver su capacidad de raciocinio con una gran directora. Muchas gracias, Cristina, y ese es el sentido de esta reunión. Presidenta, yo quiero aclarar que hay otras cosas que me gustan más que el presupuesto. ¿Eh? Eso no sabía. No vamos a entrar en profundidades. Senador Lago, ¿alguna precisión? Bienvenido, senador García. No, yo, más que precisión, porque creo que el punto fue hecho durante las sesiones pasadas y hoy ahora Carlos hizo el punto respecto a la sesión de hoy, pero yo quería aprovechar de darle saludos y bueno, éxito, suerte y sobre todo buen criterio, ¿ya? A la nueva directora de presupuesto. Solamente eso la conocimos de la Comisión de Hacienda, ella era asesora de ministros, ha visto pasar varios ministros ya, con lo cual creo que le da una ventaja, digamos, para poder desempeñarse bien en el cargo y ya nos conoce a nosotros bastante bien. Una expertise. Claro, sabe cómo nos comportamos, sabe qué tenerse, entonces ahí yo le deseo éxito, suerte y buen criterio, nada más. Eso, muchas gracias. Repito, ¿te quieres sumar tú a las palabras? Son palabras de bienvenida y de buenos deseos a una temuquense de corazón. Así que me sumo, pero entusiastamente. El presupuesto de la Araucanía se doblará para el año 2022, está firmado ya. Hay conflicto de interés aquí, ¿eh? No, ninguno. Bienvenida, Cristina, y mucho, mucho éxito. Gracias. Bueno, directora, tiene usted la palabra. Bienvenido también el subsecretario de la SECPRES. Muchas gracias, presidenta. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes. Esta es la primera oportunidad que tengo de exponer como directora de presupuesto. Llevo 2 días en este asiento, pero tal como decían los senadores miembros de la comisión, me son temas cercanos y familiares y además de mucho gusto los temas presupuestarios, donde hemos trabajado con varios de ustedes muchos años, así que nada más que agradecer la oportunidad y la confianza, pero también todo el trabajo que se viene por delante sin duda merece un trabajo en equipo para poder también sortear este año de pandemia que nos va a seguir azotando, pero con seguridad vamos a salir adelante porque tenemos las herramientas para hacerlo. Presidenta, le agradezco los buenos deseos a todos, los voy a necesitar y los vamos a necesitar porque aquí en la DIPRES nosotros siempre decimos que si a la DIPRES le va bien, al país le va bien, así que
les agradezco también esos saludos y esos deseos. Y también, además de saludarlo a ustedes, saludar a María Soledad, saludar a toda la Secretaría, a quien también conozco desde hace algún tiempo, y por supuesto al subsecretario también, y a la jefa de la División de Relaciones Políticas también, quienes nos están acompañando, así que muchas gracias. Presidenta, me hago cargo de un poco de la citación. Yo hice una breve presentación para más bien ordenar un poco algunas ideas que me gustaría compartir. Ya estoy habilitada, así que... ahí me parece que... No sé si se las estoy mostrando, no, parece que no. Sí, está, Sí, está está compartida. Se ve. Ahí sí, ahí me aparece. Ya. Ahí la están viendo, no sé, la están viendo en grande o no, porque yo tengo dos pantallas, entonces no sé cuáles de las dos estoy mostrando. Ya, bien. Bueno, este proyecto de ley que convoca el conocimiento de hoy día de la Comisión, y entiendo también que es de sumo interés del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y también del Ejecutivo, ha tenido un paso por Hacienda producto de una modificación que se incorporó, la cual vamos a detallar en unos segundos más. Brevemente, y tal como lo decía el senador Monte, también haciéndome cargo un poco de lo que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, donde se ancla este nuevo artículo. Quiero hacer un breve repaso señalando que este fondo existe desde el año 1994, se incorpora a la Ley General de Telecomunicaciones y tiene por fin, tal como señala ahí, promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones, que creo que principalmente es lo que sigue demandando hoy día, incluso el 2021, todo el avance tecnológico que estamos viendo amerita, por supuesto, que este aumento de cobertura de servicios de telecomunicaciones, la foto de la época y que demandó la existencia de este fondo, sigue estando hoy día, aunque probablemente con nuevos desafíos, y lo va a seguir estando. A modo de ejemplo, últimamente, y los recursos principalmente han estado destinados a financiar lo que es la fibra óptica austral y la fibra óptica nacional. El fondo está constituido por los aportes que hace la ley de presupuesto, y así también de otros aportes, pero principalmente a través de esto. Es un fondo que está administrado por el Consejo de Desarrollo de Telecomunicaciones, que está integrado por la Ministra de Transportes, por el Ministerio de Hacienda, Economía, por Desarrollo Social, y además de otros profesionales que son designados por el Presidente de la República, y por supuesto la Secretaría Técnica tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Por qué hago mención a esto especialmente? Porque este comité y este consejo principalmente es quien en el fondo insuma y suministra la información, así como toda la carta en el fondo de desafío en telecomunicaciones, que más adelante se materializa la ley de presupuesto. Obviamente la ley también contempla un deber de información que hoy día también nos convoca, puesto que es muy necesario que ustedes estén al tanto de lo que el fondo va aprobando, va incorporando, para no solamente verlo anualmente en la ley de presupuesto. Puntualmente, la regulación del fondo es un título especial que tiene la ley de telecomunicaciones, son los artículos 28 con sus literales, y lo que consiste en la formulación de los proyectos que se financian con cargo a este fondo es un desafío que principalmente toca a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los cuales quienes hacen en el fondo recaban información, elaboran un programa anual de proyectos que pueden ser financiados en fondos subsidiados o licitados a través de este fondo, a través de un procedimiento de información que en el fondo recaban respecto de las municipalidades y detectando necesidades, y respecto a lo cual se formula finalmente una cartera de proyectos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones elabora este programa anual, el cual también es presentado a este comité, y principalmente, como dice la lámina, para no estar repitiendo puntualmente, pero es lo que consigna la ley, que son los tipos de financiamiento que contempla este fondo. Antiguamente hablábamos quizás de teléfonos públicos, hoy esto de lo que son teléfonos públicos ha ido también en el fondo evolucionando hacia otro tipo de telefonía, pero no podemos desconocer la realidad rural y la realidad que también aqueja a las regiones, donde
los avances tecnológicos a veces llegan de forma un poco más diferida y eso es algo que también a ustedes los preocupa. Por tanto, estos son los ítems y los proyectos que consagra la ley que se financian con cargo al fondo, pero principalmente, como ustedes ven, está destinado a obras de infraestructura y proyectos de inversión para ampliar cobertura. ¿Ya? Puntualmente, hoy día el fondo lo que hace es, tiene su existencia en la ley de presupuestos que ustedes aprueban anualmente en el Congreso. Este programa propiamente tal es una asignación presupuestaria que está en la ley de presupuesto anual, puntualmente en la partida de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ahí se consignan los recursos con su glosa correspondiente y este año esos recursos están presupuestados y ya aprobados en alrededor de 35.000 millones de pesos. Esto es algo que ustedes usualmente conocen en el debate de presupuestario, pero quiero ahondar en esto puntualmente por, insisto, la invitación a esta comisión, pero es más bien ilustrar cómo ha sido la serie histórica de financiamiento de distintos proyectos con cargo a este fondo y cómo se configura propiamente tal su financiamiento. Ahí tenemos ilustrado en el fondo las filas, las filas son los proyectos que se han ido financiando y la tercera columna desde la derecha a la izquierda es el presupuesto vigente. Este fondo, si bien existe una crítica respecto a que no ha tenido el crecimiento que hubiésemos querido para financiar toda esta línea de cartera, hoy día presenta dos grandes desafíos puntualmente a través de la fibra óptica. Como ustedes ven ahí, hoy día nosotros tenemos 38.000 millones, dista de lo que aprobó la ley porque incluye un anticipo de un flujo de fibra óptica, por eso estamos recogiendo ese incremento. Pero desde ya es un presupuesto que se contempla con arrastre. El próximo año vamos a tener una base de 59.000 millones, producto de todos los arrastres de los compromisos de este año, y se configura de esa forma porque son proyectos de mediano y largo plazo. Solamente para ilustrar que efectivamente contempla una gran cantidad de recursos, pero enfocado principalmente hoy día a fibra óptica. Este gráfico que presento ahora es más bien la misma lámina anterior, pero solamente para que ustedes tengan una magnitud de crecimiento a partir del año 2019, donde se consignan los grandes desafíos de la fibra óptica. Eso es lo que explica principalmente el incremento de recursos hoy día existente. Hoy día estamos en la suma que les señalaba, 35.000 millones aprobados por la ley, pero 38.000 considerando el anticipo. El próximo año, desde ya se consigna este arrastre de casi 60.000 millones. Así que esos son los recursos que están explicados hoy día principalmente para financiar esos grandes proyectos. Puntualmente, el proyecto de ley, que es la consulta que nos han hecho a nosotros como dirección de presupuesto y la opinión que ustedes querían tener, el proyecto de ley es un mensaje del 2018 en su diseño original y también en algunas modificaciones que tuvo ahora. Es un proyecto que no irroga per se gasto fiscal, por cuanto lo que establece y se configura como una ley marco, establece principios sobre los cuales se rige la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones. Es un proyecto muy prioritario en ese sentido, pero durante la tramitación legislativa se incorpora un nuevo artículo 28D que es sometido, entiendo, al debate de esta comisión. ¿Y qué es lo que hace? Es establecer que a través de una glosa se podrá establecer un subsidio con cargo a los recursos que establece este fondo. Entonces aquí efectivamente, y haciéndome cargo de lo que señalaba el senador Montes y que concuerdo absolutamente, esto lo que se hace es que por un lado este fondo que tiene una naturaleza más bien de financiamiento de infraestructura, se busca que con cargo a esos recursos también se habilite un subsidio. ¿Qué pasa acá? Si bien es una norma más bien facultativa, o sea, eso es, sin duda lo es, lo que hace es efectivamente destinar, si es que el Ejecutivo, sea el de ahora, o sea el de la época, cuando, de acuerdo a la naturaleza del artículo que se aprobó, lo consigna en una ley de presupuesto, cuando sea con su naturaleza anual, lo que hace ahí es de señalar que con cargo a esos mismos fondos tiene que financiar un nuevo subsidio. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Cambia la naturaleza,
si es que así el Ejecutivo lo consignara, de los recursos que hoy día financian más bien proyectos de infraestructura de una naturaleza como tal, a financiar una prestación más bien social. Entonces eso primero es un cambio en la naturaleza. Nosotros desde ya vemos un problema operativo por cuanto la gobernanza de todo este fondo es más bien de infraestructura, el Consejo está establecido como tal, tienen otros desafíos por delante, pero además existe también un vacío regulatorio en cuanto al subsidio porque es meramente facultativo. Si es que no fuera así, tendría una arista de inadmisibilidad por cuanto no se pueden establecer en el fondo cierto incremento de gastos sin que se indique la fuente de financiamiento. Aquí, si bien se establece la fuente de financiamiento, la prestación como tal no la otorga esta ley, lo que hace señalar que la faculta que la ley de presupuesto pueda contemplarlo. Por tanto, el Ejecutivo de la época, quien decida implementar, tendrá que hacer a través de esa glosa una regulación completa del subsidio. Acá hago una referencia a que la ley eléctrica, la Ley General del Servicio Eléctrico, también contempla mecanismos de subsidio, pero lo que hace es señalar propiamente tal cuándo se podría estar en caso de causal para generar un subsidio, establece cuando las cuentas varían en cierto porcentaje, se cae en esa causal. Se ha aplicado esto en el pasado, ha tenido algunos problemas operativos también en el pasado, pero lo que hace es que la ley permanente es quien regula el subsidio, y la ley de presupuesto establece solo una línea presupuestaria que, si bien no tiene recursos, sino que lo que hace es solamente existe, y si se habilita la causal y la administración decide entregarlo, se suplementan los recursos. Esa es como la vía ordinaria en cuanto a una regulación permanente que establece un subsidio y cómo se comporta la ley de presupuesto. En este caso es al revés, lo que hace es que todo se destina a la glosa. Por tanto, por eso yo hablo puntualmente de un vacío regulatorio, por cuanto el subsidio propiamente tal no está regulado en esta ley, sino que más bien señala que se podrá subsidiar, no señala un universo, no señala un porcentaje, ahí dejando en el fondo a la vista que tenemos ahí, si es que la glosa lo consignara, que regular todo eso vía glosa. Nosotros como DIPRES, si bien hay hartos mecanismos que se han utilizado en la ley de presupuesto para regular ciertas materias de larga data, la idea es que estos principios y también beneficios sociales estuviesen anclados siempre a una ley permanente. Ahora bien, aquí puntualmente, y ya entrando de lleno, esta presentación era más bien ilustrativa, yo me hago cargo puntualmente de lo que señalan ustedes y como desafío de lo que es el tema de telecomunicaciones y la conectividad. Este fondo nace para eso, y este fondo, si bien hoy día está concentrado puntualmente en la fibra óptica, el fondo desde ya presenta grandes desafíos. Por tanto, a priori, disponer un subsidio con cargo a él desnaturaliza su objetivo principal, pero también desvía la atención en cuanto a los propios desafíos que tiene el fondo. Si bien yo les consigno la lámina anterior, señalaba los recursos de arrastre, hoy día principalmente los desafíos que nosotros tenemos para el proceso de presupuestario que se inicia, que estamos iniciando de frentón esta semana, es también hacernos cargo de las recientes evaluaciones que han tenido los distintos programas presupuestarios y los fondos existentes. El año pasado, en el proceso 2021, en el año 2020, pero para el proceso 2021, este fondo tuvo una evaluación ex ante, el cual arrojó una serie de recomendaciones y también de conclusiones que nos orientan un poco hacia dónde tiene que ir. Puntualmente obtuvo una calificación insuficiente por cuanto hoy día lo que el fondo debería acotar puntualmente es el problema de deficiente cobertura en localidades rurales y bajo ingreso. No puedo sino hacerme cargo de no solamente de las realidades regionales que ustedes representan, sino que también en una región tan grande y que alberga nuestra capital en el Fondo Nacional como Santiago, también existen deficiencias de conexión, como ustedes lo señalaban, y eso es algo que en la evaluación ex ante ya formuló. Por tanto, hoy día lo que nos convoca principalmente, y digo nos convoca en el fondo como política de Estado, es hacernos cargo de esto,
Por tanto, desnaturalizar la naturaleza del fondo hacia un subsidio, hacia una prestación social, puede desviar la atención cuando todavía este fondo presenta grandes desafíos en su implementación. Es más, las recomendaciones van en la línea de que se defina una población objetivo acotada a comunas beneficiarias de fibra óptica para poder impulsar esa materia mucho mejor. Además, formula propiamente tal recomendaciones en cuanto a cuáles son los objetivos propiamente tal del programa, si es que en línea con estos grandes proyectos de conectividad que hay, no se olvide también su acotamiento a proyectos pequeños que vayan en pro de conectividades puntuales de ciertos poblados, quizás más alejados de la red nacional. Y además de eso, hay algunos problemas de diseño en cuanto a estrategia y componentes para los desafíos que vienen en conectividad. Por tanto, es una materia que el año pasado, y que yo me hago cargo, el año pasado se detectó en esta evaluación ex ante, que sin duda, junto con el arrastre que nosotros vamos a tener que llevar en el presupuesto del próximo año, y que estamos trabajando desde ya para eso, lo vamos a tener que considerar, y sin duda con estos grandes proyectos de conectividad tenemos que resolver también cómo hacernos cargo de los proyectos de conectividad más bien locales, y que sin duda producto de la pandemia se han visibilizado mucho más. Eso principalmente, senadora, es lo que yo les quería comentar. Quedo a disposición de las consultas, pero tal como usted me señalaba hace unos segundos, si bien me estoy recién haciendo cargo de esta enorme responsabilidad como directora de presupuesto, sí le comento que nosotros puntualmente hemos empezado ya las reuniones internas del proceso, no voy a decir exploratorio porque el exploratorio empieza unos días más, pero sí de formulación más bien interna, de lineamientos generales. Eso es lo que nosotros estamos trabajando hoy en día, y la formulación presupuestaria que luego viene con esa iteración con los servicios debiese traer la recomendación del Consejo de Telecomunicaciones en este caso, y que la Subsecretaría de Telecomunicaciones además esperamos nos haga en estos temas locales. Puntualmente el subsidio, yo creo que es un subsidio que si es que se opta por esa vía, puntualmente obedece a una prestación más bien social, y este fondo es más bien de una naturaleza de conectividad y por tanto de obras de ese tipo, y que la idea no sería perder el foco porque nos queda mucho camino por delante en eso. Gracias, Cristina. No sé si algún colega quiere hacer alguna consulta en particular sobre la exposición de la directora de presupuesto. Senador Letelier, muy buenas tardes. No se le escucha, está muteado. Gracias, presidenta. Quiero saludar a todos los colegas de la comisión, saludar a la directora de presupuesto, a la señora Cristina, desearle éxito en el desempeño de su función. Yo he estado en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones durante mucho tiempo. Fuimos quienes sacamos adelante este proyecto de Internet como servicio público, y la discusión también la hemos tenido con el Ejecutivo respecto a la inversión en Internet, infraestructura y accesibilidad. El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha cambiado en el tiempo. No está dedicado solo a infraestructura. Eso no es efectivo. Tiene diferentes roles. Antes instalaba antenas en zonas rurales, servía como contraparte para licitaciones que se hicieron. Hubo cobertura de varios miles de localidades, lo valoramos, fue positivo. Y es cierto que ha ido perdiendo su eje, su fuerza, porque han habido otros programas, porque educación y salud tienen sus propios programas también de garantizar accesibilidad a Internet y de infraestructura independientes del Fondo de Desarrollo de Telecomunicación. De la misma forma, los recursos para fibra óptica no van por el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones propiamente tal, tanto lo que es la fibra óptica nacional, el FON, como la fibra óptica austral, lo de Magallanes, como se le usan de las dos formas, fueron por líneas distintas, más allá del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y si bien es cierto lo que plantea la señora directora de presupuesto, de que esto tiene una diferencia en uno de los ejes del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, que era por sobre todo
un subsidio a la oferta, porque eso es lo que el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, es un subsidio, no nos engañemos. Lo que se está planteando es que también abrir a que pueda ser un subsidio para la demanda. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos un problema de accesibilidad. Ella ha indicado correctamente que nuestros mayores problemas de accesibilidad no son necesariamente las zonas rurales cuando uno habla de número de personas. Lo que los técnicos llaman las zonas rojas en las grandes urbes son brutales. ¿Y para qué hablar de la falta de cooperación de la industria en esto? Hay comunas como La Florida o Puente Alto que tienen zonas rojas, que tienen poblaciones muy superiores si se suman a lo que son provincias de nuestro país. Por ello, la importancia en esta ley de Internet como servicio público, que se abra la discusión del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, que pueda y va a ser facultativo del gobierno de turno, en ver cómo va acomodando este instrumento que, como lo indica la misma directora, las evaluaciones se han puesto críticas porque es insuficiente seguir en el molde que había antes. Yo, más que plantearlo un criterio de prestación social, el poner una antena en Bucalemu, poner una antena en Los Valdivias de la comuna de Paredones cumple una función social igual que el subsidiarle el derecho de acceder no a la última milla de fibra óptica, porque eso va por otro fondo, sino para que una familia de Puente Alto pueda conectarse a Internet para poder estudiar. Y esos son los problemas que tenemos hoy. Es una norma facultativa, entendemos que si el Ejecutivo no la quiere tomar, está bien. Creemos que estos son una de las principales brechas que van a establecer las mayores desigualdades en el país. La brecha digital es uno de los grandes desafíos, la pandemia lo ha puesto en evidencia. Lo dejamos como facultativo y entendemos que el Ministerio va a tener dificultades si es que no hay una definición política superior. Por eso lo hemos dejado en esos términos, facultativo. Si no comparten que la accesibilidad sea un desafío, cerrar la brecha digital, bueno, eso también lo podemos aprender, aunque no compartir. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Letelier. Senador Coloma. Gracias, presidenta. Oye, quiero hacer una simple reflexión, digamos, pero por lo menos esto puede servir, este tipo de discusiones, para más que abordar el proyecto mismo, que a mí me parece que está bien formulado dentro de la medida de lo posible. Digamos. Creo que ayuda y es un paso que invita a la reflexión. Yo le quiero plantear a la directora que básicamente hoy día, no sé el nombre exacto, no sé si es el derecho a la conectividad, el derecho a Internet, el derecho a una comunicación de calidad. Eso yo creo que es una discusión que tenemos que plantear, pero hoy día está a un nivel de uno de los derechos más importantes que puede haber en una sociedad moderna y que nos toca. Yo digo que hay problemas en el mundo urbano, pero en el mundo rural es mucho más complejo, digamos, por las dificultades difíciles y objetivamente hoy día es un derecho, probablemente, si uno lee los artículos constitucionales de los más importantes, que curiosamente no está consagrado, que yo creo que la sociedad moderna lo va a consagrar, entre todos lo vamos a consagrar, pero yo creo que es indispensable. Y eso creo que obliga a hacer una reflexión, yo no sé, a propósito de este proyecto, pero pensando en una instancia posterior, digamos, de cómo podemos instalar los conceptos de cómo enfrentamos esta comunicación de calidad, o cualquiera sea su nombre, digamos, con un rol bien activo en esa parte del Estado, digamos, en términos de poder equiparar la cancha. Y en eso, yo creo que si uno puede pensar alguna lógica de subsidio futuro a la demanda, digamos, es un tema bien importante que tenemos que discutir. La región, el Maule, digamos, contra lo que la gente piensa, es la más rural, la Jimena lo conoce bien, digamos. Yo creo que ha habido hartos esfuerzos de distintos, a través de antenas, como al final es difícil igual, digamos, porque al final uno trata de estructurar a partir de una autoridad, digamos, cómo hacer el comportamiento práctico de las cosas, y las cosas funcionan, las tecnologías cambian, y si lo que era
correcto hace 4 años, 2 años hoy día no tiene nada que ver, los sistemas pasan de fibra, pasan a antena, pasan de mil variables. Entonces yo creo que la única fórmula, a mi juicio, y aquí para eso te adelanto un criterio, digamos, es generar alguna política, y creo que lo plantea bien el proyecto, pero hay que desarrollar el subsidio a la demanda, finalmente, digamos. ¿Cómo avanzamos hacia algo que tenga carne, cuerpo importante en esa materia? Entonces, quería hacer esa reflexión, Presidenta, digamos, porque es un tema que es demasiado motivante, demasiado importante, demasiado relevante, y creo que no lo hemos dado como país la importancia, no hemos relevado a lo que debería tener. Ahora, pueden haber otras fórmulas, pero a mí mi impresión, pues, después de haber visto tanto, entre comillas, experimentos, creo que tenemos que generar algo, una discusión que tiene que tener otro contexto en esa línea. Por lo menos quería compartirlo, presidente. Gracias, senador Coloma. Senador Montes. No, mira, yo agradezco la información, espero que nos dejen el trabajo de lo que presentó la directora. Creo que, si no entiendo mal, ella dice que esto hay que pensarlo más, ¿eh? Eso es lo que yo entiendo. Aquí hay una necesidad y un compromiso. En la sesión pasada le diría al senador Letelier que nos dijeron que servicio público no era que era una cuestión de carácter público, sino que era un servicio de uso general y necesario, una cuestión bastante más confusa de lo que creíamos nosotros. Y también era un servicio público la telefonía cuando en la Florida habían 5.000 teléfonos y había 100.000 viviendas. Entonces, también era servicio público. El ser servicio público no obliga a tener una determinada cobertura, determinada, sino que está a disposición. Bueno, yo respecto a esto, le diría, a mí esto de forzar el Fondo de Telecomunicaciones para financiar esto otro, cuando se plantea que hay un consejo, que es concursable, porque usted mismo lo planteó, es concursable el Fondo de Telecomunicaciones. Y el propio, hasta el senador Coloma dice que debe ser un subsidio a la demanda, o sea que es totalmente distinto que un fondo concursable. Entonces, me parece bien lo que usted dice, que hay que repensarlo. Con lo que me ha tocado estar en el presupuesto, creo que este es un tema que daría para o préstamo BID, o sea, para un convenio con el BID, para hacer una cosa de envergadura y un tiempo corto, o decidir una opción de país, de decir, bueno, destinemos una cantidad de nuestros fondos soberanos a dar un salto cualitativo en esto. Porque cada peso que se pone en serio en esto genera mucho crecimiento y mucha fuerza. Quiero decirle que lo que yo he leído sobre los planes de reactivación en otros países, que hay países que tienen, a las pymes le ofrecen el servicio y que el 80% lo paga el Estado, a las pymes que se van a modernizar. He visto en otros países que tienen eso. He visto también, o sea, el tema de los colegios, yo, Juan Pablo, no sé, tú has estado siempre, le decíamos que, yo estaba convencido que eso ya estaba contemplado, que todos los colegios públicos al menos iban a tener conexión a internet, y resulta que no era así. Y la verdad que eso fue lo que se indujo a pensar con tecnologías diversas, en fin. Bueno, esto no es de subsidio, es un problema de una instalación básica en la sociedad, es más. Y bueno, y en los territorios, ¿cómo lo hacemos para los territorios más complejos y menos complejos? Porque yo reitero, Bajos de Mena tiene una condición, un cerro que daría por una respuesta tecnológica distinta y que permitiría elevar inmediatamente. El problema es que alguien tiene que estar preocupado y trabajando eso. No sé cómo se llama, creo que el Cerro La Ballena, que el cerro permite generar un sistema de conexión diferente. Entonces, a mí me preocupaba que conversáramos con usted porque este puede ser parte de la reactivación del país. Esto puede ser algo de otras características, por eso que no nos convencía nada. Le diría al senador, le diría que se enojó, porque votamos algunos, nos obtuvimos algunos, porque no nos convencía que por aquí íbamos a avanzar, porque no está garantizado, como se nos ha dicho, que la avance. Gracias, presidente. Presidenta. Senador Lagos. Sí. Yo quiero agradecer la presentación de la directora, que fue bien franca, porque fue decir básicamente que estamos viendo cómo lo vamos a hacer, para ser franco. Ya eso es. Ya. 2, la propuesta del senador Letelier, que en el fondo yo, si la entendí mal, Juan Pablo, lo que dice es, mire, en el pasado se ha usado el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que fue básicamente infraestructura, se ha aplicado para otros fines, y la idea es ampliarlo ahora a otros fines y ir a un subsidio. Yo creo que podemos tener una discusión, el objetivo lo compartimos todos, que es reducir la brecha digital, darle espacio y cabida a todo. No sé si este es el mejor instrumento, para ser bien franco, me entra un poquito la duda en esto,
Lo que sí, esto pasa por una política más general y más global. Y no vamos a hablar ahora de Internet y la brecha digital, pero hay países que son más sofisticados que nosotros, no que tengan regímenes muy democráticos, pero en Singapur, cuando usted está hablando de la política de vivienda, en los estándares técnicos que tiene que tener la vivienda, junto con tener agua potable, conectividad a la luz, etcétera, tiene que tener conectividad de Internet instalada. Es como exigirle el gas, el agua, la luz potable y todas las condiciones sísmicas, etcétera. Todo eso tiene que además tener considerado como parte estándar la conectividad. No se concibe de otra forma. Así como hoy día no le recibe la vivienda a uno si el tema del gas no funciona bien, si los ductos están no sé qué, si el agua potable no llega, no le da el visto bueno para regularizar la propiedad. Allá, si no tiene conectividad a Internet, no se le da la regularización. O sea, hay una concepción más global. Y eso es donde creo que nosotros tenemos acá un déficit. ¿Ah? Además que, y voy al fondo mismo, a la LUCA ahora, claro, esto no es que está distorsionada, pero la gran cantidad de recursos fue para ir en apoyo a algo muy importante, ¿ah? Que era la zona austral de Chile. Pero si usted le resta eso, se da cuenta que el fondo se cae desde el punto de vista de sus números. Entonces yo siento que en esto estamos bien en pañales. ¿Ah? Dos, la política que teníamos hasta hace, le digo, 8 años, que les acuerdan entregar el computador a los estudiantes, de los de básica, etcétera, de media, que era un cuento, o sea, que era un balazo desde el punto de vista de política apoyo. Las familias quedaban fascinadas porque podían elegir entre un notebook o un desktop, ¿ah? Y ahí seguían con su aparato, sin tener idea, claro, que cuando llegaba a su casa, ella puede jugar solitario nomás porque no estaba conectado a internet. Entonces hoy día el tema ya no es el hardware, eso es lo que menos nos importa, eso es gratis. ¿Ah? Lo que hoy día es hacer la diferencia en la conectividad. Y eso es lo que uno siente que como que nos vamos quedando. ¿Ah? No le echa la culpa al gobierno, pero eso es. Y ahí es donde tenemos el déficit. Entonces este proyecto habla de un servicio público. Y claro, voy a hacer el símil que no es correcto, no me maten los expertos aquí, sobre todo el senador Letelier que está en transporte, pero esto es como el transporte en Chile. Se habla del transporte público. No, es un transporte que mueve público, pero no es público, no es un servicio público, es privado. Aquí es lo mismo. Aquí lo que estamos haciendo, estamos hablando que es un servicio público porque presta un servicio, pero no tiene una institucionalidad pública probablemente tal. No hay una conducción detrás, no hay un diseño de política, de implementación de política. No es eso. Esto es básicamente para otros fines y tiene elementos positivos. Alguien me decía, no sé si fue el senador Letelier o alguien más, me dijo, un asesor, me dijo, mire, no, esto es re importante, me dijeron, porque fíjese que con esta ley que están aprobando, las compañías van a tener que al menos responderle a la gente en un plazo X si hay factibilidad o no de instalación de línea. Está bien, porque hoy día no existe, no tienen obligación alguna. O sea, hay elementos positivos, no me cabe duda, pero desde el punto de vista de lo que dice, el título es re grande, y ahí yo valoro a la subsecretaria Guidi en ese sentido fue bien cándida, bien transparente. No lo dijo así, pero yo como que pareció que nos dijo lo que unos pensaban, que el título era más que el contenido del proyecto. Eso, gracias. Gracias, senador Lagos. No sé si alguien más quiere agregar algo, Pepe. Presidenta. Senador Letelier. Sí, senador Letelier. Muy brevemente, mire, en la discusión de telecomunicaciones, Chile ha llevado la delantera más allá de lo que muchas veces nos damos cuenta. Fuimos el primer país de plantear la neutralidad tecnológica. Establecimos la ley de velocidades mínimas. Se está planteando la ley de servicio público, no porque sea una empresa del Estado, sino porque el despliegue, el desarrollo de esta tecnología va con una política pública bastante más robusta de lo que hay en varios países. No entramos, como propone el senador Coloma, y yo quiero valorar mucho su reflexión, optamos por un camino distinto a lo que han hecho otros países que quieren plantear el Internet como un derecho humano. Pero no cabe duda que la accesibilidad va a ser un tema de los servicios básicos a los cuales uno necesita tener acceso. Es un servicio público no porque esté en manos del Estado, sino porque es un bien fundamental para el desarrollo. Y yo creo que eso tiene valor para el 5G. La discusión de su despliegue va a depender mucho de las antenas, es un gran debate, lo quiero dejar planteado. El financiamiento, la accesibilidad es un tema que está pendiente, pero esa es la única dimensión,
pero sí va a ser la diferencia si es que Chile da un salto o no en este próximo tiempo. Debería ser una política de Estado. Gracias, Presidenta. Senador García, gracias, senador Letelier. Senador García. ¿No? Ok. Yo, la verdad es que me sumo a la reflexión de los colegas. Solo dos preguntas, señora directora. Uno, ¿cuánto del fondo se está destinando o se va a destinar a 5G? Y esto porque hay muchas zonas que no están cubiertas con en la nueva definición. Y segundo, ¿cuánto se va a destinar a nueva infraestructura de conexión fija de sectores rurales? El senador Coloma lo decía, nosotros tenemos en el Maule una gran ruralidad, hay sectores que a la fecha no tienen conectividad, y estoy hablando de sectores en San Javier, por ejemplo, en Iribilo, que lleva años esperando, pese a todas las promesas y esfuerzos de todos los gobiernos, porque esto es transversal, finalmente, si existe un catastro asociado a algún plan de inversión que vaya a cubrir el déficit o la ausencia de conectividad digital en el país. Nosotros presentamos un Plan Nacional de Conectividad Digital, que obviamente fue declarado inadmisible, pero tenía que ver con eso, cómo iluminábamos el país y dábamos acceso a la digitalización, después de que además ha quedado en evidencia que es un tema fundamental para el desarrollo del país, producto de la pandemia. Señora directora. Presidenta, bueno, yo creo que acá puntualmente hemos visibilizado efectivamente una discusión de política pública bastante compleja, que en el fondo es desde un subsidio a la oferta, como plantea este fondo, a un subsidio a la demanda a través de ese subsidio cerrar brecha. O sea, es conceptualmente una discusión bastante compleja. Yo por el momento, y desde la Dirección de Presupuesto, por supuesto, nosotros nos hacemos cargo efectivamente de los requerimientos de financiamiento y también en línea con las distintas prioridades del gobierno, pero también con la realidad también fiscal que nos acompaña, pero también son priorizaciones que esperamos conversar y cuando no solo en una formulación presupuestaria, porque es también solamente anual, sino que también en proyectos de mediano plazo que por supuesto, producto de la pandemia se han visibilizado más y que también vamos a trabajar durante el año con la subsecretaría puntualmente respecto de cuánto es lo que podría crecer este fondo para el próximo año. Ahora, sin prejuicio de eso, vuelvo a repetir, lo que ustedes plantean y el debate de fondo es una discusión de política pública bastante mucho más grande y también mucho más compleja, desde que no solamente va a lo presupuestario, sino que también la verdad es que es una definición que es sectorial, pero también va hacia cómo nos planteamos este desafío de las brechas y de acuerdo a la realidad nacional. Va mucho más allá que este proyecto y creo que un avance sin duda es la declaración de servicio público, pero queda una segunda en el fondo discusión que más bien de fondo. Respecto puntualmente de las preguntas que nos hacía, o sea, que me hacía usted, Presidenta, son datos que más bien debería manejar puntualmente la Subsecretaría de Telecomunicaciones en cuanto a los datos puntuales de cuántos recursos tiene. Yo tengo entendido que lo que se hizo hace poco es licitar el espectro para el uso del 5G por las compañías de telecomunicaciones, pero el fondo propiamente tal hoy día no tendría recursos para eso. Eso es esa es la información que yo tengo. Respecto del catastro de plan del déficit de conectividad, me imagino también que son insumos que acá con seguridad la DIPRES en su sector presupuestario debe tener, los voy a requerir, pero me imagino también que la subsecretaría debe tener a fondo ese detalle de información. Eso es cuanto yo puedo informar. Estaba viendo que el senador, ahí estaban algunos senadores, yo creo que me van a comentar algo. Senador Montes, senador García. Estos 35.000 millones de presupuesto ahora son 46 millones de dólares, si calculo bien. Y la verdad es que a lo mejor se puede pegar un salto significativo en la perspectiva de la reactivación, porque estamos destinando 18.000 millones de dólares, 18.000, aquí solo 46, y la verdad es que a lo mejor se puede incluir alguna línea de aprovechar estos recursos para pegar un salto cualitativo, que yo creo que, pues, o sea, si hoy día me dicen que
todas las unidades productivas de la Araucanía, por ejemplo, para fortalecerse y todo, van a tener posibilidad de acceder a Internet gratuitamente a la empresa, es una cuestión a considerar. Yo no sé si tiene algún sentido allá, pero quiero dar un ejemplo. En la educación, en las pymes, en los territorios, que a lo mejor podemos dar un salto más rápido, porque tener la plata guardada, tasa de interés bajísima en los fondos soberanos, o tenerla hoy día produciendo adelantos como este, y que no sea tan significativo, yo creo que hay que darle una vuelta. Eso no más, presidente. Senador García. Presidenta, a ver, respecto del Fondo de las Telecomunicaciones y al informe que nos ha entregado la directora de presupuesto, yo quería solicitar, probablemente ella se lo va a tener que pedir o al sectorialista o a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero son 186 comunas las que están, las que debieran ser el objetivo de este fondo, digamos, para hacer realidad la fibra óptica. Entonces yo quería, si nos pueden mandar un informe a la comisión, cuál es el avance que tienen, qué comunas ya cuentan con fibra óptica, cómo se van a ir implementando, cuáles son las etapas que vienen, en fin. ¿Sabes? Lo digo por algo que quería también decirle al senador Monte. Yo reconozco que diversos gobiernos, yo creo que desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en las distintas leyes de presupuesto se fueron entregando significativos recursos muy importantes para hacer posible la conectividad principalmente de las escuelas. Más de alguna oportunidad yo estuve con las autoridades respectivas, por ejemplo en la comuna de Curerré, una comuna cordillerana, lejana, donde le asegurábamos a las escuelas que le iba a llegar internet. Licitaban, no se presentaba ninguna empresa a las licitaciones. Y reiteradamente a través de diversos gobiernos fuimos frustrando esta expectativa y esta necesidad de darle a las comunidades rurales, a las escuelas, a las postas, a los consultorios, el acceso a Internet. Entonces, yo creo que aquí hay dos proyectos que ha venido desarrollando el país que son como proyectos madres. Sin ello, incluso teniendo plata, no vamos a hacer posible que llegue el Internet. Una es la fibra óptica y el otro es digamos, hay uno que acerca a las localidades, hay uno que es como la matriz, la red matriz, y otro que es el que va acercando a las localidades. Quizás el senador Juan Pablo Letelier me puede ayudar ahí, cómo se llaman los dos grandes proyectos. De la fibra óptica nacional y lo que es los proyectos de última milla. Sí. Exactamente. Gracias Juan Pablo. Pero como digo, si no avanzamos en esas dos grandes obras de infraestructura digital, podemos poner mucha plata, pero técnicamente no lo vamos a lograr. Y como digo, yo recuerdo muchas veces haber estado en localidades anunciando acceso a Internet, principalmente escuelas y consultorios. Se licitaba y no llegaba a esas licitaciones y creo que eso es lo que no nos tiene que seguir ocurriendo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. Me está pidiendo la palabra el subsecretario de la SECPES. ¿Le damos la palabra primero, directora? No, okay. Si no, la directora, por favor, Cristina, como usted diga. Gracias, subsecretario. No, solo para acotar, presidenta, por su intermedio, al senador García. Nosotros tenemos un trabajo identificado respecto de las 186 comunas a propósito de la evaluación ex ante del año pasado. Podemos partir de ahí y solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que nos complemente puntualmente los datos ya más acabados, pero tenemos algo de esa evaluación que nos podría servir como puntapié a la información que ustedes requieren y ver dónde podemos complementar. Adicionalmente, le mandé a María Soledad la presentación para que también la tengan ustedes. La recibimos. Muchas gracias. Presidenta. Senador Letelier. Y después al solo un dato. La conectividad que aprobamos en la ley de presupuesto no es con el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Para financiar lo que es la conectividad
de fibra óptica. Quizás la dirección del presupuesto puede juntar los diferentes instrumentos que hay para que se pueda pensar en la proyección que van a hacer para el 2022, una ofensiva financiera grande de juntar los 5 fuentes que están financiando hoy temas de telecomunicaciones. Solo eso, Presidenta. Ok, senador, le damos la palabra al subsecretario. Max. Sí, Presidenta, muchas gracias. La verdad es que saludar a los miembros de la comisión. Nosotros estamos acompañando este debate también en coordinación con la DIPRES y con la subsecretaria Pamela Guidi, con quien evidentemente coordinamos la posición del Ejecutivo. Este es un proyecto que nosotros miramos con buenos ojos, pero evidentemente en este artículo nosotros tenemos las observaciones y quisiera también hacerme cargo, o más bien reforzar lo que dijo la directora de presupuesto, en el fondo para fijar muy claramente la posición del Ejecutivo. Nosotros entendemos que al utilizar la palabra podrá, se está buscando, ¿cierto?, una manera de buena fe, tratar de no hacer algo vinculante e inconstitucional, pero nosotros creemos que eso está en el límite, que el presidente de la República podrá, en el fondo, disponer de este fondo de telecomunicaciones para los fines que el proyecto persigue. Y por lo tanto nosotros creemos que esto corresponde a una iniciativa exclusiva del presidente de la República, y además evidentemente que este artículo más bien cambia la finalidad del fondo de telecomunicaciones, y eso ya lo dijo muy bien la directora. En general, y también lo dijo Cristina, la política de subsidio tiene que ser establecida en leyes permanentes. Nosotros no creemos que la ley de presupuesto sea el lugar, a pesar de que muchas veces, con ocasión de determinadas contingencias políticas, se utiliza para poder legislar aspectos específicos en materia de subsidio. Nosotros creemos que para tener una política de largo plazo en esta materia no debiera ser el camino la ley de presupuesto. Y además, sumarme a todo lo que dijo la directora Torres, en orden a que este fondo tiene una evaluación, digamos, que ha sido, en la cual se han propuesto rediseños, etcétera. Entonces, nosotros creemos que este proyecto es un buen proyecto, Presidenta, pero evidentemente que este artículo al Ejecutivo le complica, el 28D bis, y nosotros, por supuesto, que vamos a respetar las mayorías que se impongan en el Congreso, pero queremos hacer ver que en el fondo este es un artículo que nos merece algunas dudas, y quiero hacer esta síntesis a propósito de que también Cristina abordó varios aspectos vinculados al financiamiento, la cobertura y la extensión de este desafío, ¿no?, de la conectividad de las telecomunicaciones. Simplemente hacer este punto para que quede muy claro para la historia de la ley. Gracias, Presidenta. Ok, muchas gracias, subsecretario. Si no hay más palabras, y habiendo dado respuesta a la directora a las consultas e inquietudes que habían por parte de los miembros de la comisión, daríamos por finalizada esta, y María Soledad quería en condiciones de despachar el proyecto a la sala para que podamos votarlo el día de mañana. Entiendo que, por lo que escuché en la cuenta de la presidenta, que bastaría solo el certificado para poder someterlo a votación de los colegas el día de mañana. Ahora, yo supongo que usted ya tiene el informe. Presidenta, el informe se cerró, esta reunión se convocó para los efectos de ver cómo se votaba en la sala, pero en la comisión este proyecto se había despachado. Y ya dimos cuenta del informe. Maravilloso. ¿Alguna consulta más, colegas? Mire, el ministro Osa nos hubiera dejado con plata el proyecto, yo creo, Solo recordar... Por eso vine yo. Eso. Es que es más avaro. Hoy, solo para recordar, colegas, porque no estaba Carlos, creo, al inicio. Carlos, hicimos un cambio de sesiones el día lunes. Vamos a tener la mixta que citó el presidente Pizarro, de presupuesto, y el martes veríamos el proyecto que íbamos a ver en Hacienda, porque no vamos a ver pesca, porque va a volver a la comisión especial, a la comisión técnica. ¿Estamos de acuerdo? Espero que los invitados puedan el martes, porque yo le había avisado para el lunes ya. Le doy los teléfonos después, Soledad, para que... Ya, don Carlos, muy bien. Perdona, Carlos, era para poder trasladar y resolver el tema de la mixta. Y acuérdense de traer a la señora de Marci, por favor, la señora de Marci. Vamos a tratar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, colegas. Hasta luego. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias.